la doctora Aidé Parra Acosta, doctora en Ciencias de la Educación, con postdoctorado en Teoría de la Ciencia, candidata a doctora en Salud Pública, docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas, coordinadora de la Maestría en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud. Ella fue jefa del Departamento de Planeación e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Chiapas, es consejera de Planeación de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina y socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. eh, Así como presidenta del Colegio de Doctores en Ciencia Ariel. Damos la bienvenida a la doctora Aidé Parra Acosta. Doctora Aidé, adelante, tiene ya el acceso a poder compartir su presentación. Muchísimas gracias por esta invitación, doctor Ramón. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y los felicito por estar en este diplomado que de antemano, pues es muy relevante y muy importante. Y bueno, más que de Chiapas, soy de Chihuahua. Sí, De pero, Chiapas, perdón, Chihuahua, Universidad Autónoma de pero Chihuahua. celebro la presentación y muchas gracias. Me da gusto también ver caras conocidas y eso me llena de gran emoción. Voy a tener a bien presentar ante ustedes precisamente esta conferencia de transformaciones curriculares necesarias en la era pospandemia en los programas educativos de medicina. También soy consejera de planeación de ANFEM. Gracias precisamente también a la invitación de nuestro presidente, el doctor Ramón Esperón. Para poder contextualizar un poco esta importancia de la transformación precisamente curricular, pues es importante situarnos en un contexto. Y en este caso, en el contexto actual, donde la ciencia y la tecnología está evolucionando y revolucionando de forma muy rápida. Hoy ya nos encontramos en una quinta revolución industrial, en una industria también 5.0, y que ha dado pie a que la sociedad que vivimos hoy se le caracterice por ser una sociedad 5.0. Pero ¿cuál es ese distintivo que tienen todos estos y también la salud 5.0? El distintivo es que con todos estos avances de la ciencia y la tecnología implica poner al centro a las personas, poner al centro el bienestar social. Anteriormente era importante la tecnología per se, sobre todo para la industria, pero se dieron cuenta justo que todo esto debería de estar al servicio de la sociedad. Y eso es lo que caracteriza. Y con ello también se viene la educación 5.0. Y esto fue más, de cierta manera, avanzado a partir de la pospandemia. A partir de la pospandemia se viene un aceleramiento y se viene esta atención también a las personas. Y claro, que nosotros además de tener todos estos avances, pues también los problemas de salud complejos, como el que vivimos, que fue el COVID-19, los problemas emergentes, que también se le consideró, pero también hay reemergentes. Ahorita tenemos este tipo de problemas de salud que lleva a nuevos retos bioéticos. ¿Y qué implica para la educación médica esto? La educación médica, en este contexto, ha tenido que ir apuntalando todos sus currículos y no quiere decir que antes no lo hacía, pero hoy más que nunca habría que centrar la atención justo en el cuidado a la salud, en la atención primaria a la salud, pero mediante lo que es la medicina académica. Que la medicina académica son acciones de docencia, de servicio, pero también de investigación.
Y en este reto, pues nos lleva justo a la transformación curricular, pero ya no pensando en lo que hemos estado realizando o habíamos estado realizando, sino hoy este contexto, este panorama nos exige un diseño curricular complejo, inter y transdisciplinario, que abrace a la tecnología, que abrace a la inteligencia artificial. Pero además este diseño curricular complejo, pues tiene que favorecer este pensamiento complejo en nuestros estudiantes, este pensamiento complejo en nuestros docentes, este pensamiento complejo en nuestros administrativos. Y para ello es importante porque todo lo tenemos que ver desde este enfoque sistémico y para ello es importante desarrollar competencias sustentables. Y dirán ustedes, ¿por qué se le llamará competencias sustentables? Las competencias sustentables son competencias actualizables, pero además son competencias abiertas, son competencias que dan sustento a otras competencias y estas a su vez entonces no se ven de manera horizontal, no se ven lineal, sino se ven en espiral. ¿Qué buscamos con todo esto? Buscamos la formación humana integral. Otro de los retos y desafíos que tenemos y que nos plantea es todos estos criterios que tenemos con CEAES y que estos principios, estas categorías, estas 7 categorías se tienen que tomar en cuenta porque no solamente el CEAES surge de una propuesta, sino viene emergiendo justo de todos estos retos y desafíos que se han propuesto desde la UNESCO. Y justo en este desarrollo humano integral, lo que buscamos es un perfil de egreso del médico general diferente, y que seguramente muchas de sus instituciones ya los están desarrollando, que es un médico humanista, que es algo que ha privilegiado a la medicina, pero preparado para prevenir, no solamente para resolver, no solamente para restituir el daño, que eso es bien importante y que no se puede quitar, pero es para prevenir y resolver problemas de salud global en escenarios diversos. Porque hoy con la pandemia pudimos ver que el hecho de no estar preparados para la incertidumbre, para manejar diferentes escenarios, eh, hubo un desenlace no muy satisfactorio o no satisfactorio, pudiéramos decirlo. Entonces, también los tenemos que formar para rendir cuentas, para contribuir al cuidado de la salud y al bienestar social centrado en las personas. ¿Y cómo hacerlo hoy en día, justo con estos avances de la ciencia y la tecnología, precisamente a través de la aplicación, no solamente de la tecnología, de las herramientas de la IA, y repito, con actividades de docencia, investigación y servicio? Y esto ha sido un encargo que nos ha hecho ahora nuestro presidente de ANFEM, el doctor Ramón, que coordina toda esta sesión, de estar pensando ya en el cuidado a la salud y al bienestar, pero centrado en las personas. Y justo quiero decirles que también el doctor Ramón, en justo en este libro que nosotros nos planteamos cuando estábamos en el COVID, justo en el 2021, y en un capítulo que se llama Propuestas Curriculares, que ustedes lo pueden consultar en este libro y en nuestra editorial de ANFEM. Ahí nos planteábamos, y principalmente el doctor Ramón nos planteó cómo se veía durante el COVID todo esto de las escuelas, del proceso formativo y cómo deberíamos de verlo ahora en este contexto actual en el que nos encontramos. Y justo el COVID nos obligó a la virtualización, aunque no a través de una pedagogía de la virtualidad,
Entonces, veíamos que era importante esta continuidad de la virtualización de los procesos educativos, operativos y administrativos, y que habría entonces que ir retomando gradualmente la presencialidad para la práctica. Y justo que aquello que había funcionado de manera virtual, ¿por qué no quedarse en la virtualidad? Y nos obligó a incorporar y a usar la tecnología, aunque algunas escuelas ya tenían avances en ello, y entonces la propuesta es continuar en el uso y en la incorporación de la tecnología de una forma quizás gradual, pero además hoy en día de la inteligencia artificial, que ha cobrado mucho auge a partir también justo del 2021 con el ChatGPT. La motivación y actualización del docente y del personal de apoyo, hubo que apostarle a eso, introducir cursos, talleres para ellos, ajustar roles en los equipos, y hoy en día tenemos que continuar motivándolos, actualizándolos, y no solamente a los docentes, al personal de apoyo, a los administrativos, porque el proceso formativo de nuestros médicos es una tarea de todos, no es una tarea solamente de los docentes. Hicimos también reestructura de metodologías de enseñanza, de aprendizaje y evaluación. Y post pandemia nos invita el doctor Ramón a seguir diversificando estos procesos, estas metodologías, estos medios educativos y de evaluación, a no tener miedo, a apostarle a hacer las cosas diferentes, hacer las cosas más centrados también en el desarrollo humano de nuestros estudiantes. Y otra de las cosas es que nos ayudó esta pandemia a prescindir de los escenarios clínicos reales, que esto no fue algo bueno para nuestros estudiantes, por así decirlo, porque limitó su proceso formativo en los lugares de práctica. Hoy tenemos que optimizar estos escenarios clínicos reales. Ajuste de los alcances educativos procedimentales, el enfoque en el conocimiento y las habilidades blandas. Esto es lo que tuvimos que hacer, y hoy es reconceptualizar estas prácticas clínicas y aprovechar justo los escenarios comunitarios y hospitalarios. Nos llevó a abrir nuevos escenarios educativos y apostarle a la telesimulación. También hoy tenemos que seguir con ello, avanzando en estos nuevos escenarios educativos, seguir con la virtualidad, seguir con la telesimulación, la telemedicina. También nos llevó a la atención a la salud mental de la comunidad. Hoy tenemos que estar fortaleciendo las competencias emocionales y también la salud mental integral y, como les digo, de todos. Continuar con el cumplimiento del contrato social. Esto hicimos porque no podíamos irnos del todo, tuvimos que estar ahí, tuvimos que estar también con la comunidad, pero hoy tenemos que ampliar ese contrato a través de esta atención primaria a la salud. Incorporamos a los estudiantes a los procesos de transformación y se habló mucho de la educación disruptiva. Hoy también tenemos que ampliar esa participación estudiantil, hacer que su rol sea más activo, más participativo, más interactivo con la comunidad. Y por lo tanto, que fue una reacción transformadora. Pero no transformamos en sí los currículos como tal. Transformamos un poco el quehacer educativo. Y hoy la invitación, y nada más de hoy, sino post pandemia, nos obliga a hacer ese replanteamiento a nuestros currículos, que seguramente ya en muchas escuelas y facultades de medicina lo hicieron. Asimismo, nos obligó a capacitar en el COVID no solamente
a los médicos en sí, sino a todo el personal de salud y al personal administrativo, a los docentes, a todos. Y hoy tenemos que fortalecer esa formación en desastres y en salud pública o salud global. Tenemos que seguirnos fortaleciendo porque, como lo mencioné ahorita, tenemos no solamente enfermedades emergentes, sino también reemergentes y tenemos que estar preparados para ello. Y por supuesto que también nos llevó a una graduación acelerada para la incorporación de egresados al frente de la atención. Y bueno, aquí también, dentro de todo esto, estas características que tenían nuestros currículos antes del COVID y cómo debimos o debemos transformarlas, que es justo esta plática que nos habla de la transformación curricular post pandemia. Esto también es parte de la propuesta del doctor Ramón en este capítulo que hicimos con el doctor también Sánchez Mendiola y que ustedes lo pueden localizar en el mismo capítulo de propuestas curriculares en este libro. Y sí, la característica que se ha propuesto y que se demanda es que sea por competencias, pero antes del COVID efectivamente estaba en el papel, pero no en la operación, y seguramente que todavía en algunas escuelas sigue estando ahí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que sí se haga oficial, que sí esté en el papel, pero también en la operación. Y esto no es sencillo. Formar por competencia nos obliga a hacer cosas diferentes en los procesos formativos, incluso en los diseños de las mallas curriculares, y ahorita lo vamos a ver. Otra de las características es la flexibilidad. Y antes teníamos lineales y seriados, lo que le llamamos mapas curriculares rígidos. Hoy se busca que sean más flexibles, que tengan la mínima seriación entre las materias y que haya más materias optativas, más rutas en este caso, formativas, rutas cortas, rutas largas, rutas de medio, dependiendo de las necesidades de nuestros estudiantes. Otra de las características es que esté centrado justo en el estudiante, en su desarrollo humano integral, y oficialmente estaban ahí, pero hoy lo buscamos que vaya no solamente que esté centrado en el desarrollo humano integral del estudiante, sino también en las personas, que busquemos que la formación de ellos esté cuidando, que todo su cuidado a la salud, su atención a la salud esté centrado en las personas, pero también apostarle a más salud mental, es decir, al desarrollo de estas competencias emocionales. Esto debe de formar parte de su perfil de egreso. Respecto a los escenarios de aprendizaje, sí teníamos mucha aula y hospital y poca comunidad y ese quehacer, ese cuidado o atención a la salud en casa. Hoy se promueve esto, más comunidad y casa, más nuevos escenarios clínicos, más telemedicina, menos aula y hospital. Esta propuesta no es de hoy. Repito, esta propuesta se hizo en el 2021, justo cuando estábamos en la pandemia. Por eso es maravilloso, de verdad, lo que se está planteando aquí. La atención primaria a la salud, efectivamente, teníamos poca atención, poca también salud pública y hoy, como les decía, tenemos que reorientar nuestros currículos, fortalecer nuestros currículos en APS, en la salud pública. La presencialidad, eran generalmente presenciales, hoy debemos de ir caminando a la semipresencialidad. Sabemos que no podemos en medicina llegar a la virtualidad en un 100%, pero sí hay muchas
unidades de aprendizaje, proyectos que se pueden realizar de forma virtual. Y esto ayudaría a disminuir la carga académica de nuestros estudiantes. Estaban basados en la experiencia. Hoy buscamos sí que estén basados en la experiencia, en la disciplina, pero también incorporando la inter y transdisciplinariedad. Esto es bien importante y esto también nos lo propuso Ronald Harden hace muchísimos años y ahorita lo vamos a ver en su escalera. Las tecnologías de información y comunicación, hacíamos poco aprovechamiento e inversión del mismo. Hoy tenemos que aprovechar y hoy las reconocemos como las TICAT y además incorporar a la inteligencia artificial. Y esto pues nos llevaba a que nuestros currículos fueran poco eficientes y pues también tenía más costos. Entonces podemos hacerlo con toda esta propuesta más eficiente en procesos. Y bueno, este es el planteamiento que hicimos en el 2021 y que seguramente muchas escuelas y facultades de medicina, repito, ya lo están incorporando. ¿Por qué es necesario incorporar esto? Hace también algunos años un autor propuso un modelo ecológico que era justo este cronosistema. Y en este cronosistema, donde se observa que estos cambios que tenemos que realizar es porque efectivamente todo cambia y se transforma y nada permanece igual todos los días. Y este macrosistema que propuso el autor Frobenbrenner es como estos cambios históricos, estos eventos del COVID han hecho que haya cambios en la formación médica. En el macrosistema, nosotros podemos ver justo esto que está fuera de las escuelas, pero que de cierta manera nos involucra porque nosotros estamos en un sistema. Entonces están los problemas de salud, las enfermedades emergentes y reemergentes. Estamos apostándole desde el 2022 al desarrollo, bueno, desde antes, pero apunta con la nueva precisamente conferencia de la educación médica, apunta justo a que todas las escuelas y todos tenemos que contribuir al desarrollo sostenible. Hay un nuevo mercado laboral, estos avances. Entonces, en este macrosistema está el exosistema, que están la misión, la visión, los valores, la estructura académica, las políticas de que ya están en las escuelas y que justo esta misión, visión, valores, está precisamente esto que nos señalaba el doctor Ramón del contrato social, del compromiso, de la responsabilidad, y que también nos lo señalan en la Ley General de Educación. Entonces, dentro de este exosistema, pues está el mesosistema, que si bien es cierto, no es lo que está en contacto el estudiante, propiamente, o sea, no lo incumbe a él, perdón, no lo incumbe a él, pero sí son estas interacciones de las dinámicas entre los estudiantes, los docentes con el contexto social, ese compromiso ambiental y también con los sistemas de salud, ese compromiso social. ¿Y todo esto cómo se traduce? Todo este mesosistema, pues nosotros lo estamos de cierta manera desarrollando a través de ese perfil médico por competencias sustentables, a través de un diseño curricular complejo y que nos lleva justo ya a esta interacción en el proceso formativo del estudiante que debe de ser abierto, flexible y adaptativo. Entonces, hablar de un cronosistema es porque no podemos ver que la formación médica, aun cuando tuvo un parteaguas a través de
del COVID-19, no quiere decir que se va a quedar en una sola transformación. Por eso se llama transformaciones, porque no es una. Y estas transformaciones deben de ser sucesivas, continuas sucesivas. ¿Qué significa? Que debe de ser acorde a cómo va cambiando ese macrosistema, cambia el exosistema, cambia el mesosistema y por lo tanto el microsistema, que ya es lo que ocurre propiamente en el día a día, en el quehacer cotidiano de los docentes, en el quehacer cotidiano de los estudiantes. Pero todo este microsistema pues depende del meso, depende del exo y depende del macrosistema. Y por eso están estas flechas, porque no lo podemos ver solamente uno adentro del otro. Tenemos que verlo en interacción continua, pero no olvidarnos de que en todo esto que nos está exigiendo en el día a día, en donde todo cambia, todo se transforma y ni nosotros permanecemos igual, no podemos olvidarnos de que en eso cambia también el perfil. Y tenemos que estar evaluando si el perfil del médico ante los problemas de la sociedad, que es el macrosistema, sigue siendo pertinente. Sí, y por eso está todo lo del seguimiento de egresados, que nosotros necesariamente, y eso estaría en el exosistema que tendríamos que estar viendo y en el mesosistema, tendríamos que estarlo evaluando. Cuando hablamos de estas competencias sustentables, también no las vemos lineales, vemos cómo las competencias universitarias, que generalmente son transdisciplinares, dan sustento a las competencias profesionales que son interdisciplinares, porque generalmente son de una división, de un área, y estas a su vez dan sustento a las competencias específicas. No podemos llegar a las específicas si no han fortalecido su desarrollo humano integral, que es a lo que le apuestan las competencias universitarias. Tampoco podemos llegar a las competencias específicas si no hemos desarrollado en ellos las competencias profesionales que son en este caso, del área de la salud, como profesionales de la salud. Ya las competencias específicas o disciplinares pues tendrían que ver con ser médico, cirujano y partero, médico general, en fin. Y estas dan sustento también a competencias de especialidad y a las competencias de formación continua o que pudieran ser de subespecialidad. Pero fíjense entonces que tampoco están planteadas, al igual, están planteadas como una espiral, porque la formación de nuestros médicos no es lineal, no es vertical tampoco, sino es en espiral. Y entonces, ¿cómo tendrían que ser nuestros diseños? ¿Cómo tendríamos que transformar nuestros currículos? Tendría que ser currículos complejos y transdisciplinares. ¿Por qué complejos? Porque nos ofrece una nueva perspectiva para abordar los desafíos de la formación médica. Fíjense, busca integrar, este enfoque busca integrar diversas disciplinas y considerar también además las múltiples dimensiones que influyen en la calidad de vida y en el desarrollo humano. En este sentido, desde la complejidad, la formación médica considera a los estudiantes como personas integrales en todas sus dimensiones. Y entonces son flexibles de lo que ya habíamos visto, son abiertos, promueven la inter y transdisciplinariedad, contribuyen al desarrollo de competencias sustentables que lo vimos ahorita, favorecen el aprendizaje gradual y continuo para que nuestros estudiantes resuelvan problemas complejos, para que esa atención a la salud, ese cuidado a la salud, lo hagan de este enfoque de la atención primaria a la salud. Y entonces en ANFEM, en este otro libro que también está publicado en la editorial de ANFEM, en donde habla del diseño curricular flexible y transdisciplinar y justo en la atención primaria a la salud, tenemos esta ruta metodológica.
una ruta que nos orienta cómo hacer estas transformaciones curriculares para los programas educativos de medicina en post-pandemia. Inicia justo con el paso 1, son 7 pasos, y justo con integrar el equipo de gestión curricular. Este equipo de gestión curricular deben de estar docentes, investigadores, cuerpos académicos, egresados, empleadores, pero también, y muy importante, los estudiantes. Los estudiantes participan. También participan empleadores, por supuesto, expertos internos, expertos externos. Es bien importante. Una vez que nosotros tengamos a nuestro equipo de gestión curricular, entonces viene el paso 2, que es analizar estos escenarios, que es con lo que yo inicio, con el análisis de ese escenario, pero no solamente en el contexto externo, sino también tenemos que hacer ese análisis del contexto interno, que ahorita lo vimos en el macrosistema. Solamente cuando tenemos este análisis es que podemos tener esa mirada de largo alcance y entonces tendríamos ya la visión para ver cómo tendríamos que construir esos perfiles de ingreso y de egreso. Los perfiles no los podemos iniciar a construir si no tenemos claro esos análisis de escenarios complejos en contextos externo e interno. Y pudieran decir ustedes, bueno, de aquí ya seguimos con el diseño. Bueno, la propuesta de nosotros es que antes evalúen nuestro currículo, porque seguramente que hay cuestiones de nuestro currículo que pueden todavía, a partir de este nuevo perfil de egreso, ser vigente. Y claro, habrá cosas que definitivamente tendríamos que dejar a un lado y otras que tendríamos que fortalecer. Y para ello, pues invita a identificar estas limitantes del currículo vigente, pero en función del nuevo perfil de egreso. Y por qué no hacer análisis de currículos de otras licenciaturas afines para ver incluso las posibilidades de movilidad, de interacción con otras instituciones también y escuelas y facultades de medicina. Y es ahí cuando habremos recorrido el punto 4, que entonces estaríamos en condiciones de ahora sí trabajar sobre nuestra malla curricular, sobre la organización y estructura de los contenidos, ojo, que favorecen el desarrollo de las competencias. No es pensar en los contenidos sin voltear a ver este perfil. El perfil de egreso es el centro de atención de todo nuestro proceso. Y es lo que nos decía el doctor en una de sus tablas, que justo que sí lo tenemos, pero lo tenemos en papel y que hay que hacerlo operativo. Entonces, si queremos hacerlo operativo, entonces tenemos que centrar estos contenidos, estos temas, estos problemas de las UDAs, de las unidades de aprendizaje o asignaturas en el desarrollo de competencias. Y para algunos hasta aquí llegamos y entonces entregamos ya nuestros diseños curriculares a las instancias correspondientes para que sea aprobado, pero no. Quedarnos ahí sería que apostarle a que quizás quedara un documento magnífico, muy bueno, pero que pudiéramos solamente tenerlo en papel. Entonces, la invitación es que también trabajemos en su implementación, que implica todos los procesos de formación, todo el ajuste de las políticas educativas, de los reglamentos y demás, de los sistemas de registro escolar. Y entonces ya una vez que preparemos todo esto, ahora sí lo implementamos, pero además creamos un comité de evaluación y lo estamos evaluando. Por eso se fijan, quizás no está en espiral, pero está en movimiento continuo. Está en movimiento continuo. Y aún cuando los diseños curriculares en su integralidad no se actualizan cada semestre, sí se deben de actualizar los programas educativos por academias.
Entonces, esto también lo encuentran ustedes en el libro. Entonces, cuando nosotros le apostamos a competencias sustentables, las mallas curriculares deberían de ser por competencias. Esta malla curricular que les presento es por competencias. Y están las competencias que invitan a la formación universitaria, las competencias de la formación divisional, de la formación general, la formación profesional, y aquí ya ligada justo a un área de la especialidad. Esto lo hicimos en la universidad, fue un modelo, el WASH DS. Desafortunadamente llegó hasta tercer semestre, pero luego vinieron cambios y ya no se sostuvo. Y no se sostuvo precisamente porque no se formó a los docentes, a los administrativos en este nuevo cambio. Esta no es propiamente una propuesta de ANFEM, esta propuesta se hizo, pero sí una servidora que participó en esto, a mí me pareció interesante ver cómo era un mapa por competencias y cómo entonces dirán ustedes, ¿y dónde estaban entonces las materias? Se ofertaban diversas materias o las UDAs para cada competencia. Entonces el estudiante podía seleccionar ya sea una unidad, otra u otra, y todas apostaban al desarrollo de la misma competencia, de forma diferente, pero eso era. Entonces, esto lo puse porque tenemos que pensar que no solamente debemos de quedarnos con lo mismo, con lo tradicional, sino que hay otras opciones que quizás no las hemos pensado. Y bueno, en estos currículos complejos, pues está la invitación que nos hace desde el 2000 Ronald Harding y que nos dice que esta disciplinariedad, si bien hay que buscarla de forma progresiva y sistemática, estas unidades de aprendizaje deben de asegurar una experiencia educativa holística y centrada y conectada en lugar de abordar cada materia de manera independiente y aislada. Esto a través de la inter y transdisciplinariedad, que busca establecer relaciones entre los diferentes temas, problemas, para que los estudiantes se formen participando en la solución de problemas en contextos reales, en un lugar donde viven, estudian y trabajan las personas. Y en esta escalera vean que va desde el aislamiento del conocimiento, armonización, una coordinación en donde ya empiezan a incluir temas, empiezan a compartir, a correlacionar, a buscar incluso problemas que se puedan abordar entre varios docentes, a complementarse con otras unidades de aprendizaje, a buscar que haya proyectos en donde intervengan de diferentes pues UDAs, hasta llegar a la interdisciplinariedad en donde ya se tiene un proyecto entre varios docentes de diferentes disciplinas. No es en academias de una materia, sino es de diferentes. Incluso nosotros lo hemos venido poniendo en marcha a través de un semestre. En un semestre hemos planteado problemas como es el pie diabético y ver cómo se puede abordar desde la anatomía, la bioquímica, la biofísica, medicina comunitaria, y ha sido muy interesante. La transdisciplinariedad es cuando además incorporamos materias sociomédicas o humanistas, entonces sí lo podemos lograr. Esto también con mucho gusto se lo podemos dar a conocer, pero aquí está, de Harden, está precisamente desde el 2000 que nos plantea en un artículo muy corto todo este abordaje y que es bien interesante que yo les invito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que actualizar no solamente los currículos, sino quizás los modelos educativos. Tenemos que transitar enfoques innovadores y humanistas en el marco de la educación médica 5.0. Hay que transformar el currículo hacia la APS, pero con IA,
en donde la formación se realice en comunidad, casa, nuevos escenarios, más telemedicina, menos aula y hospital, e incorporar de forma sistemática la IA a lo largo de los programas analíticos de educación médica, que son las SUDAS. Integrar competencias en APS, competencias clínicas, pero además competencias que fortalezcan al desarrollo humano integral. Hoy más que nunca lo necesitan nuestros estudiantes, como son las socioemocionales y éticas para el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial. Implementar esto, todo esto puede estar muy bien, pero si no le apostamos a la formación docente, que contribuya al diseño de ambientes de aprendizaje adaptativos y que incorporen la IA. Entonces, tenemos que apostarle a los docentes una intervención pedagógica innovadora que incorpore las TICAD, la simulación, la inteligencia artificial, pero todo a través de una pedagogía que incorpore la autagogía, la pedagogía y la cibergogía. Y bueno, esto tiene muchos beneficios, en verdad. Tiene muchos beneficios. eh, Transformar esto, pues nos lleva a una transparencia más rápida, a una mayor autonomía, un trabajo colaborativo, competencias para el desarrollo sostenible y demás. Otros es la reducción del tiempo administrativo, la personalización de rutas de aprendizaje, una evaluación más auténtica, más tiempo de acompañamiento, la simulación, el acceso y flexibilidad, clases híbridas y demás. Y bueno, quizá me pasé con 3 minutitos, pero creo que era importante mencionarles y me da muchísimo gusto de verdad que estén aquí. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Aide. Sí, estamos ya un poco pasados de tiempo, por lo que daremos lugar a una pregunta en este momento y luego más adelante, si hubiera oportunidad, podríamos hacer algunas otras preguntas. Entonces, Alejandra Quiroz se lo había manifestado, mandó un mensaje desde hace rato. Sí. Adelante, por favor. Hola, buen día. Doctora Aide, muchísimas gracias por su presentación. Fue tremendamente inspiradora. Gracias. Eh, bueno, solamente quería comentar que, claro, hay cosas que en estos espacios de conversación y probablemente en el papel hay, tienen un acuerdo transversal, como lo que tiene que ver con ajustar los programas, sobre todo los de posgrado, a una carga laboral a escala humana, por ejemplo, ¿no? O el transitar hacia formaciones que busquen fortalecer la atención primaria. Pero esto se encuentra con varias trabas, ¿no? En Chile en particular nos pasa que em, hay una serie de contradicciones políticas en términos a la formación de médicos para atención primaria, y políticas y sociales y culturales, digamos, porque hay una validación extrema de la formación en otro tipo de especialidades al corto plazo para los médicos. Eso por una parte. Y por otro lado, en el posgrado nos pasa que los médicos y los docentes olvidan rápidamente el concepto de esta carga laboral a escala humana porque, sobre todo en las especialidades dependientes de pabellón, como las quirúrgicas y anestesiología, eh, consideran que hay muchas oportunidades de aprendizaje que se dan durante todo el día. Por lo tanto, es muy fácil que los estudiantes tengan cargas laborales que pueden llegar fácilmente a las 80 horas semanales, ¿sí? No porque esté declarado en el papel, sino que es lo que ocurre en la práctica. Entonces hay ciertas barreras, ¿no? Que son sociales y culturales y políticas, y ahí, considerando esos ejemplos que yo le menciono, me gustaría saber, y usted habló un poco de esto, ¿qué experiencia hay que haya podido efectivamente avanzar hacia un currículum basado en competencias sustentables? ¿Qué experiencia así como real, ¿no? Y yo creo que, como usted bien lo menciona, doctora Alejandra, lo que se busca es que el estudiante aprenda más en la comunidad que en las aulas. Entonces, Mm. sí, estas experiencias que dice usted que se desarrollan con y a pesar quizás del docente, pues esto es parte del proceso formativo. El, y nos lleva justo
a que efectivamente se esté desarrollando, porque miren, durante la pandemia no solamente le pedíamos que su formación no se circunscribe a un aula, está en la casa también con su familia. Y ahí con su familia también ellos se están formando, porque nosotros tenemos que orientarlos hacia eso, a la atención primaria, a la salud para que desarrollen y en todo momento nosotros mismos estamos desarrollando estas competencias en cualquier acto. No es que nos quitemos la función de ser estudiante cuando andamos en la comunidad, en la familia, seguimos con ello. Somos personas integrales. Entonces sí es posible que se estén desarrollando estas competencias sustentables, que le estemos apostando a ello, pero para eso es importante también que nuestros estudiantes conozcan qué competencias deben de desarrollar en cada ciclo formativo o en cada semestre o en cada unidad, como lo tengan ustedes programado. Entonces, sí es posible, y qué rico que lo pueda desarrollar en todo su quehacer, ¿sí? Y no solamente cuando está en el aula, cuando está en un campo hospitalario clínico. No sé si di respuesta. Gracias, doctora Aide. Si gusta mantenerse conectada con nosotros, está invitada. Siguen dos presentaciones más al frente. Y bueno, seguiremos discutiendo con las y los líderes de educación médica de Latinoamérica. A continuación pasaremos a Muchas gracias, presentar, doctor Ramón, por la invitación y por todo. gracias, de verdad estamos muy agradecidos.